Pichincha Universal, generando noticias. Como ya lo anunciamos, Santiago Pérez, representante de la encuestadora Clima Social, está con nosotros. Con él dialogamos a continuación. Santiago, buenos días. ¿Qué hay de la vida? A los tiempos nos vemos. Sí, buenos Bienvenido. días. Sí, a los tiempos porque hemos estado trabajando. La verdad es que a veces hace falta sentarse y no solamente sentarse, sino salir a trabajar, escuchar a las personas, reflexionar acerca de lo que significan las opiniones, los comportamientos, las percepciones de los ciudadanos y entender un poco qué es lo que hay detrás, porque probablemente es insuficiente que nosotros presentemos un resultado, un porcentaje de una encuesta en el que se dice tantas personas o tal porcentaje apoya o desaprueba la gestión de un gobierno. Entendamos un poco más del concepto, entonces el contexto. Y en ese sentido, eso es lo que estamos haciendo, mirando un poco primero el contexto latinoamericano. Quisiéramos presentarles ahora, conversar sobre una información relacionada cómo se miran los gobiernos latinoamericanos en la actualidad, y también quisiéramos presentarles luego una información más cualitativa que nace de un ejercicio, un levantamiento de grupos focales que los hemos terminado recientemente. Ayer hicimos una sesión de grupos focales en la que pudimos conversar con personas de Quito, en este caso, tanto de parroquias rurales como parroquias urbanas, acerca de cómo están mirando la situación actual, cómo miran su situación, su vida, la calificación de las autoridades, la imagen de los actores políticos. Bueno, entonces comencemos por el clima de opinión latinoamericano. A propósito de lo que fue el resurgimiento de gobiernos de línea opositora o totalmente antagónica a los que rigieron en la década pasada. Estamos hablando, por ejemplo, de Iván Duque en Colombia, de Jair Bolsonaro en Brasil o de Mauricio Macri en Argentina, como tres referentes, por ejemplo, que se han tomado ahora mismo en cuenta por opinión. A ver, aquí está, son varias encuestadoras, ¿verdad? Encuestas que han sido publicadas. Ya. Todas son encuestas divulgadas o publicadas, es decir, que se han presentado a través de los medios de comunicación. Ya. Y nos parece que es importante mirar este contexto, ¿no? Hay un conjunto de nuevas figuras, de nuevos líderes, empezando probablemente por el más antiguo, Mauricio Macri, que representan una corriente política distinta a lo que había sido la de la década pasada en Latinoamérica. Y miremos cómo les va, cómo están, desde el punto de vista de sus propios ciudadanos. En el caso de Iván Duque, presidente de Colombia, tenemos una encuesta, una publicación de encuestas realizadas por Gallup y publicados por la revista Semana. En esta muestran que Iván Duque tenía en el mes de febrero una aprobación del 42%, pero para mayo había descendido al 32%, es decir, 10 puntos menos, y la encuesta de junio muestra un 29% de aprobación, 3 puntos menos que la que había sido la de la encuesta de mayo. Entonces vemos que hay un descenso importante y mostramos un poco el contexto y luego sacamos una pequeña reflexión acerca de esto. Luego tenemos la de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, electo este año, en 2019. La encuesta es de Datafolha, publicado por Infobae en abril del 2019, con el título de Jair Bolsonaro tiene la peor calificación de un presidente brasileño desde hace 20 años, me parece que es del titular. Óptimo o bueno, 32%, regular, 33%, ruim, pésimo, 30%, no sabe, 4% para abril. La calificación de Jair Bolsonaro se fue al piso prácticamente en unos poquitos meses de su gestión. Tenemos que casi 6 o un poco más de 6 de cada 10 no califican positivamente la gestión del presidente de Brasil. Y el pésimo es elevado, ¿no? El pésimo. ¿Ah? Sí. O el equivalente de malo. Si es que suma el malo y el regular, tiene 63% de rechazo. Y en muy poquito tiempo luego de su
Claro. Asunción aquí O sea, tenemos... cayó en picada, se podría decir. Sí. Pero es similar a Iván Duque, que tiene apenas 30% de aprobaciones. Solamente le separan 2 puntos Sí. más tiene Jair Bolsonaro. Ajá, así es. Y fijémonos, he sacado de la revista Perfil, la fuente es una encuestadora Opinaya, que trabaja en Argentina y hace un seguimiento de la calificación de la gestión de Mauricio Macri, electo en el año 2015. Y aquí en este gráfico que nosotros estamos viendo desde aquí, les comentamos a quienes nos escuchan, la calificación negativa va paulatinamente incrementándose, empezando por aproximadamente un 55% en enero del 2018, y cada mes que se hace una encuesta se tiene una calificación más negativa y las calificaciones positivas van descendiendo hasta la última encuesta en la que tiene 72% de calificaciones negativas y 26% de calificaciones positivas. 28%. 28. Ajá, O sea, la 28%. caída desde el 2016 al 2019 es de 55% a 28%. Sí, O sea, así la calificación de Mauricio casi Macri 30 empieza positivamente y termina en términos negativos. Ujú. Y A ver, sí, mi querido ahí- Carlitos Minango nos va a ayudar con estas cifras para que pueda tener aquí presente nuestra audiencia que nos sigue a través de el Facebook. Aquí tenemos la evolución de la aprobación de Mauricio Macri, es el indicador verde para quienes pueden seguir nuestra señal, y estábamos hablando sobre este 55% que tenía en noviembre del 2016 y su caída al 28% en enero de 2019. Solamente para nuestra audiencia recordar estos otros indicadores que nos ha traído Clima Social en la voz de su titular Santiago Pérez. Aquí está la aprobación, en cambio, de este año, ¿no es cierto?, para Sí, Iván Duque, así es. presidente de Hasta Colombia. junio. En febrero tuvo 42% de aprobación, en mayo 32% y cae en junio al 29%. Bueno, pero si es que hay una tendencia a la baja, parecería que en julio tendríamos otro indicador nuevo. Lo de Macri es Y el- hasta enero, ¿no? Hasta Hasta enero, de ese sí, año. ya. Es decir, hasta Sí, julio eso no Y sabemos dónde finalmente, esté. para Jair Bolsonaro, lo que les habíamos indicado, los indicadores de mala gestión irregular alcanza el 63%, mientras buena gestión apenas el 32%. Así que no están muy bien calificados los presidentes Y más vamos a Ecuador, sobresalientes entonces. de esta nueva presidentes corriente. que fueron elegidos Carlitos como Minango. una especie de reacción, de respuesta de la ciudadanía, de los pueblos de estos países, y probablemente un poco víctimas también de toda esta cuestión del marketing político, que crearon una burbuja de una esperanza, de una expectativa, que finalmente ha terminado siendo una decepción, porque o probablemente es un tema de falta de preparación o simplemente un juicio de parte de los ciudadanos de que no están haciendo bien su trabajo o han entregado su gobierno a otros intereses que no son los de las mayorías. Claro. Y hay obviamente ahí un también conjunto de razones que están toca ahí. acordarse de nuestro gobierno, que en unas elecciones reñidas gana la supuesta tendencia de izquierda, y ahora el presidente Moreno llega a muy bajos indicadores de popularidad. Sí, existen distintas fuentes de las encuestadoras que se han hecho en el Ecuador. Solamente estoy yo retomando la encuesta de perfiles de opinión publicado en la web de la firma, en la que se puede ver que a partir de una calificación que estaba por encima del 50%, sumando muy buena, más buena, en la última encuesta del 18 de julio tenemos del 22%. Sabemos que hay una calificación posterior, me parece, a esta, o Claro. se está hablando de otra relacionada más bien a la credibilidad. Esto es la calificación de la gestión del presidente Lenín Moreno, 22.13%, fuente perfiles de opinión, sumando muy buena, más buena. Pero Click Research, por ejemplo, tiene un indicador de 15% de aprobación de gestión, porque justamente la vez pasada comentábamos sobre que la credibilidad a veces es más baja porque mide solo a la persona que la gestión, que a veces puede La darle calificación cierto de la rango gestión, sí. de confianza o de expectativa. Ajá. Pero resulta que en el caso de Click Research estuvo bastante baja la calificación del presidente en gestión. Ahora, ¿es el peor calificado de Sudamérica Lenín Moreno?
¿O hay alguien que le supere? No Porque sabría ahí decir. preguntaríamos si es que Nicolás Maduro lo es. Eso nos permitiría, tal vez con esto podríamos hacer ese comparativo con la nueva encuesta Latino Barómetro que se debe estar levantando en estas fechas, que todavía no están publicados los resultados. Están publicados del Latino Barómetro, que es una gran encuesta latinoamericana, los resultados del año 2018. La encuesta fue realizada entre julio y agosto del 2018. Son aproximadamente 20,000 personas que son entrevistadas en 18 países. Y aquí podemos hacer ese comparativo a ver cómo están los distintos presidentes. Lo interesante y lo destacable para el caso del Ecuador es que el presidente del Ecuador pasa de una calificación en 2017 del 66% de calificación positiva al 46% en el 2018, ¿no? Esto es hace ya un año. Pero ahora ya Es tenemos decir, indicadores de 2019. O sea, Sí, por lo menos así para él es. ya podríamos comparar. Pero mirábamos esta tendencia ya del paso del 2017 al 2018 de un descenso de 20 puntos, siendo el presidente que experimenta una calificación, un descenso de la calificación más pronunciada de todos, excepto el de Nicaragua, que pasa de 67 a 23% en el mismo periodo 2017-2018. Es decir, Lenín Moreno es el que más cae. Y también comparado a un periodo anterior similar, es decir, 10 años atrás, 2007-2008, el presidente del Ecuador tenía una calificación de 74% y 66% entre estos 2 años. El comparativo de la diferencia entre el presidente de hace 10 años, entre 2008 y 2018, es también de 20 puntos, una diferencia de 20 puntos en esta gran encuesta que es Latino Barómetro. Ya, ¿no? pero como decimos, ahorita que ya hay los nuevos resultados, querido Santiago, por ejemplo, si apreciamos la cifra de 66% del 2017 de calificación a la gestión y tenemos entre un 15 a un 20% de calificación de la gestión como promedio de las encuestadoras en el Ecuador, lo que vemos es una caída de 50 puntos Estrepitosa, realmente. del 2017 al 2019. Y eso le supera largo al de a Daniel Ortega de Nicaragua, que seguramente por toda esta explosión Sí, justo en este momento estamos de en una protestas crisis, y manifestaciones, en efecto, Habría y violencia ver que qué se ha pasa ejercido en este ese gobierno. momento, ¿no? Y le preguntaba a mi querido Santiago que Venezuela es un caso interesante, ¿no? Acá se aprecia que se mantienen similares indicadores de aprobación impresionantemente, pese a todo lo que conocemos, Claro. trasciende de Venezuela. Sí, es cierto que es una de las más bajas, 24% de aprobación de la gestión del presidente de Venezuela, pero no es la más baja porque por abajo están Argentina, Nicaragua, Paraguay, El Salvador, México y Brasil. O sea, los pueblos de Argentina califican peor Sí, a su sí, claro. Hay gobierno que tomar en y de cuenta que Brasil. en el caso de México y Brasil son presidentes que ya no están en funciones porque esta es una encuesta del 2018. Claro. Claro. Entonces, esta calificación de México y Brasil se refiere a Peña Nieto y ¿Cómo se llama el Temer. señor? el presidente Michel Temer. Temer, que tenía la más baja calificación en todo el continente. Ya. De todas maneras, no es un gran alivio sí. estar entre Cero. los mejor evaluados. O sea, este Increíble hombre lo de Temer tenía ¿eh? 6% de aprobación. Ajá. Bueno, ahora se ¿Te entiende por qué imaginas ganó eso? Bolsonaro. Pero, ¿cuánto tiempo lleva Bolsonaro en Bueno, a ver, gestión? no, es un Poquísimo. año. Hace un año. Es un año, claro. Va a Hace ser un un año. Y ya Bueno, está y tan, verás que esta encuesta es hasta enero nada más, ¿ah? tan mal Sí, calificado. No sabemos así qué es, estará pasando claro. hasta este momento. Sí, así es. Ajá. Ay, Claro, interesante. es un poco es la información más reciente que ha sido publicada, Ya. de la que hemos podido recopilar Interesantes todo datos, ¿Vea esto. usted? Entonces, Sí hubo alguien que le superó. viene un poco aquí la reflexión, A o nuestro sea, ¿qué presidente. es lo que está pasando? A ver. Probablemente yo decía, estos son gobiernos que fueron elegidos como una ola de una reacción, generando una esperanza, una expectativa que no ha sido cumplida. Probablemente el juicio fundamental de la gente acerca de sus gobernantes tiene que ver con para quién está gobernando.
quién es el que está detrás de las decisiones en la toma de las gestiones de gobierno, etcétera. Y ese juicio, esa calificación negativa es lo que nos está diciendo qué es lo que la gente, los ciudadanos comunes están leyendo de la gestión de sus gobernantes. En el caso ecuatoriano, lo que hemos hecho a partir de un grupo focal que hemos terminado ayer, por lo tanto es información muy reciente, lo que vemos es que hay un estado de ánimo muy complicado. Un estado de ánimo muy complicado que combina distintos elementos, la pérdida de empleo, la falta de oportunidades, la percepción, el crecimiento de la percepción de inseguridad mezclado de una manera muy nociva con la presencia de extranjeros. Los ecuatorianos creo que están muy proclives a dejarse llevar por un discurso casi xenofóbico, echándoles la culpa probablemente a los venezolanos por las pérdidas de empleo y por la inseguridad, y probablemente oliendo eso de una manera muy irresponsable. Los gobiernos se dejan llevar por esos llamados y se ponen en una línea de un discurso duro en contra de la presencia de los extranjeros en el Ecuador, y creo que eso es absolutamente nocivo. ¿Cómo puede un gobierno ser tan irresponsable de dejarse llevar por este tipo de señales y pensando que puede recuperar puntos de credibilidad o de popularidad, dar pie a este tipo de cosas? Y más bien creo que el punto es que tenemos que hacer un llamado a la sensatez, a la educación de la gente para que no caiga en esos juegos de xenofobia. Voy a hacer referencia a algunas cosas y voy a recalcar que estos son expresiones textuales de personas que fueron invitadas a una conversación, no es una muestra representativa. Es en la ciudad de Quito. Las personas fueron seleccionadas mediante un filtro aleatorio, es decir, personas que no se conocen entre ellos, pero que al ser unas pocas personas no tienen una representatividad estadística. Cuando se les pregunta o se les presenta la imagen, nosotros le presentamos una foto de los personajes políticos y le decimos, ¿qué es lo primero que le viene a la mente cuando le muestro esta imagen? En el caso de Lenín Moreno, las palabras vago, fantasma, dejado, ha traicionado a la patria, es un miserable. ¿Qué le pediría usted a Lenín Moreno mostrándole la foto? Que se vaya a su casa a descansar, que no se pasee tanto con su familia, que lo que él y la esposa, decía una persona que fue entrevistada y que participó, lo que él y la esposa se robaron de Carondelet, que devuelva, que han dado de la oportunidad a personas que no están preparadas, que no sea un títere, que no esté en manos de otros. Terrible. Palabras tremendamente fuertes para un gobernante, pero probablemente eso es lo que queremos hacer, lo que está pasando, y queremos, ¿no?, traer así a colación esta reflexión y este llamado de alerta con respecto a esta imagen que tienen actualmente los ciudadanos de su gobernante. De otros personajes también igual, pasando por ejemplo, por lo nacional, no les gusta Guillermo Lasso, no les gusta Rafael Correa, no les gusta Jaime Nebot, tienen imágenes bastante de desconfianza hacia ellos. Hacia Rafael Correa hay cosas muy fuertes también. Diablo le doy. Le dicen, dice a una persona, al principio yo voté por él. Esa es una expresión de ella, ¿no? Hizo cosas buenas, es inteligente, pero no aprovechó su inteligencia para cosas buenas. Dice que está decepcionado de Rafael Correa, aunque le reconoce que era muy trabajador, sabe que dormía poco, pero que nos dejó endeudados. De Guillermo Lasso se recuerda que es banquero, tiene una mala imagen por ser banquero. No le perdonan también que sea banquero. Sí, esa es la imagen más espontánea que aparece de él, ¿no? De Jaime Nebot se reconoce el haber sido un buen alcalde de Guayaquil, pero lo consideran, entre comillas, también una expresión, que es una persona taimada. Cuidado, ahí dice otro diablo, ¿no? También otro diablo, sí. Taimada es como... Mojigata, como hipócrita, ¿sí, no? No te dice completo las cosas, te muestra una cosa. Para terminar el mapeo de estos actores, vemos que de Jorge Yunda hay como una sensación de que
ya se acabó un poco el show, ¿no? Ya ahora la gente le está pidiendo que ya no regale tantos perritos, ya lo siente un poco ausente y siente que no estuvo lo suficientemente preparado. Estas personas que asistieron a este grupo focal, quiero decir, ¿no? Y recalco que no es estadísticamente representativo, pero nos parece que es importante es un referente, claro. tener una Paola referencia. Pavón también, ¿no? Sí, de Paola Pavón se conoce muy poco, dicen que no le ven, que todavía no ha presentado ninguna obra específica y por lo tanto hay muy pocas opiniones que tienen con respecto a ella. Una política más, también dijo alguien, ¿no? Igual que todos los demás políticos y tal. Bueno, hay una apuesta de Jorge Yunda por mediatizarse bastante el tema de estos giros de impacto que generan atractivos de viralización en redes. Sí, parecería que eso tiene un ciclo de vida y que probablemente ya se está cansando a punto de agotarse, ¿sí? Entonces, un llamado, ¿no?, de atención, una pérdida de credibilidad, un estado de ánimo sumamente complicado como no se ha visto antes realmente en los últimos años. Una pérdida, no discutimos en esta encuesta sobre la imagen, por ejemplo, de la percepción del Consejo de Participación Ciudadana o de la Asamblea Nacional, pero casi yo me atrevo a suponer que no son buenas. Y finalmente quisiera hacer una referencia también a la credibilidad de los medios de comunicación en los que está atravesado todo esto. O sea, ¿por qué fue consultado eso? Porque nadie pregunta eso, es increíble. Algo que, así es, realmente eso es algo que todavía está empezando a convertirse en un tema de reflexión y de análisis en nuestros estudios. Muy bien. Le presentamos a quienes participaron una noticia de televisión y les preguntamos, después de haber visto esta noticia, si creen en esta noticia, en este noticiero, y si les parece que esta es una noticia imparcial. Y las personas dijeron, siempre vemos que hay un interés por algo. En este caso era una noticia acerca del Consejo de Participación Ciudadana, de una nota de Teleamazonas. Dice, esto es un interés por desacreditar al Consejo de Participación Ciudadana. No, dicen, no porque lo diga el medio yo le creo. El propósito, dice esta persona, es generar más confrontación. ¿A quién le sirve esto? Yo creo que para nada. El interés es generar atención y desacreditar. Siempre tienen interés por algo. Entonces, lo que vemos es que cuando le hacemos reflexionar un poco a las personas acerca de dónde vienen las noticias, las personas están cuestionando mucho el origen, el tratamiento y la parcialidad del manejo noticioso de parte de los medios de comunicación, pero al mismo tiempo muchas veces se compran las versiones que presentan los medios de comunicación, creando un conjunto de confusiones entre lo que es verdad y lo que no es verdad, entre lo que se cree y lo que no se cree. Tenemos un contexto entonces sumamente complejo y complicado gracias a eso, ¿no? En que los medios de comunicación convertidos en actores políticos han perdido toda imparcialidad, todo sentido de mínima ecuanimidad en algunos de los casos. Y esto está empeorando todavía más el estado de ánimo y la credibilidad de los ecuatorianos con respecto a las instituciones de la democracia y a los líderes políticos. Bueno, así están las cosas y me imagino que sobre la base de estos datos van a elaborar ustedes ya una encuesta para tener datos mucho más, digamos, cercanos estadísticamente, ¿no? Sí, ese es el procedimiento. Cuando se recomienda, cuando tenemos un escenario tan complicado, que hagamos una combinación de herramientas cualitativas, como esta de los grupos focales que acabamos de hacer referencia, y cuantitativas como la encuesta. La encuesta no es suficiente, solamente la encuesta, entonces tenemos que complementar. Entonces estamos empezando un proceso de investigación en el que hemos empezado con estos cualitativos y después tendremos en pocos días unos resultados de una encuesta que esperamos también poderlas transmitir. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.